Elizabeth Holmes was just 19 years old when she dropped out of Stanford University with the dream of creating a company that would revolutionize blood testing. Theranos means being able to see the onset of disease in time to be able to do something about it. They did nothing to verify that her scientific claims were true. I felt like she was deceiving the public. You're lying to doctors, you're lying to regulators, you're also lying to the public. Most people would call that fraud as well. Asking yourself whether you're wrong is a really good thing. If you really feel strong conviction that you're doing the right thing, then keep going. Esta idea es compartida con algunos de los creadores más ambiciosos del mundo, que acuden en masa al norte de California con un sueño. Pero algunos principios morales pueden tener un coste para los inversores, los empresarios y empleados y también para el público en general. Y es aquí cuando el tiempo nos revela la verdadera intención detrás de la idea. Elizabeth Holmes prometió al mundo una revolución médica. A los 19 años afirmó haber inventado una máquina miniaturizada que con tan solo una gota de sangre podría mapear la salud de la persona. Theranos means being able to see the onset of disease in time to be able to do something about it. Esta tecnología revolucionaría la atención médica, pues la técnica democratizaría el diagnóstico y reduciría los costes. Las pruebas eran tan asequibles que los consumidores podrían acceder a instantáneas periódicas de su salud personal. Su alarde era que enfermedades graves como el cáncer se podrían prevenir antes de que ocurrieran. Esto no solo fue un momento sorprendente para los pacientes con cierta predisposición genética a la enfermedad, sino también para inversores de renombres y famosos, que invirtieron una fortuna en la empresa Elizabeth, Theranos. Esto hizo que la joven se convirtiera en la primera mujer multimillonaria de Silicon Valley y en una celebridad en los medios de comunicación antes de llegar al logro. There are people in this world who revolutionize our lives: Coco Chanel, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, and Elizabeth Holmes. Theranos se había convertido en un gigante de $9.000 millones en muy poco tiempo. You founded this company 12 years ago, right? Tell them how old you were. I was 19. La mayor promesa de todas era que este revolucionario dispositivo de análisis de sangre podría salvar vidas y que estaría a disposición de todos a través de supermercados y farmacias. People don't like big needles being stuck into their arm. Part of it. You're one of those people, right? Deeply so, yes. En otras palabras, la revolución prometida por Elizabeth Holmes fue poner literalmente la atención sanitaria preventiva a nuestro alcance. Todo lo que se necesitaría sería una pequeña gota de sangre de un pinchazo en el dedo, a partir de la cual se utilizarían cientos de análisis utilizando el innovador dispositivo, que ofrecería resultados más confiables, rápidos y económicos. El invento de Elizabeth acabaría con la forma tradicional de hacer las cosas y del costoso y largo proceso en el laboratorio. People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies that can change their lives. El objetivo del experimento era que todos se pudieran hacer un análisis de sangre con una frecuencia de una vez al mes para construir un perfil de salud personal y así detectar enfermedades como el cáncer en su etapa temprana. Pero esa cajita negra tenía un secreto, no era capaz de hacer tal cosa. Y esto se sabía desde un principio, pero aún así se llevó todo adelante. La historia de Theranos y su fundadora comienza en la Universidad de Stanford en 2003. Con tan solo 19 años y después de solo 2 semestres estudiando ingeniería química, Elizabeth abandona la universidad para convertirse en emprendedora de tecnología médica. This used to be my advisor's office. We got in. Una de las primeras en escuchar sus ideas de negocios fue la profesora de medicina de la Universidad de Stanford, la doctora Phyllis Garner. Pero a diferencia de otros, la doctora Garner no quedó impresionada con la idea. Did Elizabeth Holmes always have big dreams, in your opinion? Absolutely. Her ambition was over the top. And unfortunately, the person who twice introduced her to me said, she's just brilliant. She's brilliant. And when you're surrounded by Nobel laureates, you take that with a grain of salt, a boulder of salt. She had no knowledge of medicine and a rudimentary knowledge of engineering, and she was 19. And she really didn't want any expertise. She thought she knew it all.
Tras su abandono universitario, Elizabeth fundaría la empresa Real Time Cures en Palo Alto, en California, empresa que sería la semilla de la futura Theranos, dedicada al desarrollo y servicios de pruebas de laboratorio mínimamente invasivas. La compañía explotaría solo un año después, cuando en 2004 Theranos afirmó haber desarrollado una prueba de laboratorio capaz de realizar más de 1000 pruebas diagnósticas, luego de recolectar tan solo unas pocas gotas de sangre de un paciente. Una tecnología que, inspirada en el miedo de la propia Elizabeth a las agujas, prometía ser capaz de revolucionar como nunca antes la recopilación de datos médicos. Además, sin duda alguna, Elizabeth, como si de un don innato se tratase, conocía el poder de la publicidad y sabía cómo explotarlo. I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. Autorizada para operar en casi todo el territorio de Estados Unidos, Theranos pronto se convertiría en una poderosa multinacional con más de 500 empleados y valorada en más de 9.000 millones de dólares. Para el año 2014, Holmes ya contaba con 18 patentes en Estados Unidos, 66 más en el extranjero y más de un centenar de ellas en evaluación. Theranos, de hecho, había traído la atención de inversores como el magnate mediático Rupert Murdoch, el antiguo secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, o incluso la compañía Walgreens Co., dueña de la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos, que se uniría a Theranos como mayor accionista de la empresa. Así, con una marca que parecía imparable y el carisma e imagen de una mujer hecha a sí misma, Elizabeth pronto se elevaría como la musa de Silicon Valley. Tal fue el caso que en 2014, la gurú de la telemedicina se convertiría en la primera mujer en alcanzar una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares, situándose así en el puesto 110 de la lista Forbes de las 400 personas más ricas de Estados Unidos. Y todo esto se consiguió solo con una idea. Es decir, aún no había nada en el mercado, pero todos vieron el nuevo Microsoft o Facebook en Theranos. Y esos inversores querían formar parte de esa revolución médica. Además, estamos hablando de un Silicon Valley alrededor del 2013 y 2014, donde todo ojo empresarial estaba puesto en el lugar escuchando ideas que poder financiar. Sin embargo, la gloria en ocasiones es efímera, y alcanzada la cima a finales de 2015, Edison, el principal dispositivo de diagnóstico médico patentado por Theranos, pronto se convertiría en un objeto de controversia tras una serie de artículos publicados por varios medios de comunicación como el Wall Street Journal o The Washington Post, que dando voz a diversas y severas discrepancias científicas ante los métodos empleados por Theranos, acabarían revelando la verdad de la empresa y su creadora. Los resultados que mostraba Theranos en los ensayos eran extremadamente inexactos e imprecisos, de forma consistente muchos tipos de análisis de sangre. Was it a fact that there were illnesses that might not have been picked up? That there are people who might have been suffering from life-threatening diseases and they just didn't know it because they got a false result? Yeah, the devices were so unreliable that you really couldn't trust it with any test. Pero Elizabeth no escuchaba a los científicos ni leía los informes fallidos de su invento. Ella continuaba promocionando el dispositivo, que aún se estaba probando y que en verdad estaba fallando. Además, a muchos profesionales no les cuadraba que un dispositivo tan limitado pudiera generar la misma información que el proceso laborioso y meticuloso de un análisis de sangre tradicional. The issue comes that she tried to essentially take an entire pathology lab and squish it into a little black box and promised to be able to do all those tests all the time for people. And it takes years and years to develop a single one of those tests. El primero en hacer eco en los medios de comunicación fue el periodista John Carreyrou, del Wall Street Journal. Este sintió realmente dudas sobre aquel invento después de haber leído un escrito de un patólogo, en el que explicaba el complejo proceso a la que en verdad era sometida la sangre para el análisis. And I realized that, this was not just a business fraud and a corporate fraud, but potentially a fraud that had big implications for the public health. And so I thought, well, this is a big story. De hecho, para quienes conocían los mecanismos empleados para las pruebas de diagnóstico, los reactivos empleados, la complejidad de las proteínas de la sangre humana o el complejo detalle técnico del proceso del análisis, lo de Elizabeth Holmes se asemejaba más que a una innovación tecnológica a una promesa de falsos milagros. Fue así como una de las investigaciones revelaría que la empresa no había llegado a desarrollar la revolucionaria tecnología que proclamaba y que se valía de equipos convencionales para llevar a cabo la gran mayoría de los análisis que le encargaban. Tal era el peligro de este aparato para la salud pública que personas ajenas a Theranos se prestaban para la investigación donando sangre, y los resultados que recibían eran completamente diferentes a los que mostraban su salud en verdad. Por ejemplo, el informe Theranos podía mostrar altos niveles de glucosa en sangre, informando así de un tipo de diabetes. Palau Shader acudió a Walgreens para realizarse un análisis de sangre a través de ese fabuloso invento revolucionario. Los resultados que obtuvo dictaron un problema de salud. Demostraron que era prediabético. Afortunadamente, el propio médico sospechó del diagnóstico y ordenó otro análisis de sangre en otro laboratorio, con resultados completamente diferentes. My Theranos test done on 29th of July, and then 31st of July I got test done by another lab, and it was different.
La revolucionaria tecnología Theranos era una farsa. En lugar de eso, Theranos estaba usando en secreto sangre tradicional disponible comercialmente, porque esas máquinas requerían mayor cantidad de sangre para realizar las pruebas. Por ello se ordenó al personal que diluyeran las pequeñas muestras de sangre recolectadas mediante punción en el dedo, lo que hace que esos resultados no sean seguros, ya que estaban haciendo las pruebas de manera estándar. Tests like hepatitis C, or your thyroid test, or tests that would be predictive of cancer. It's telling us very clearly we need to stop testing patients. Pero aún así el mito del marketing continuó. Se creó un laboratorio que antes no existía y se fabricaron tantos Theranos como se pudo, para así invitar al lugar al vicepresidente por aquel entonces Joe Biden. This is sort of the laboratory of the future. Lo que este no sabía es que ninguno de aquellos dispositivos funcionaba y que estaba siendo engañado como todo el mundo. Elizabeth Holmes era venerada como la científica supermujer que llegaba al rescate para revolucionar el sistema de salud de los Estados Unidos, pero los verdaderos héroes de la historia de Theranos fueron los valientes denunciantes que ayudaron al periodista John Carew a exponer la farsa. John publicó un libro titulado Back Blood, que definitivamente fue el que quebró las ideas de Elizabeth. Aquí el periodista expuso todas las denuncias de los científicos y empleados de Theranos, en las que explicaban cómo la empresa en verdad no usaba los métodos avanzados que Elizabeth decía que aplicaban, porque básicamente estas daban error o en el peor de los casos no existían. She was trying to overpromise and then hope that her engineers and her biochemists would catch up, and that when they eventually did and that her machine worked, no one would be the wiser. The problem is she was nowhere near ready. Erica Chan fue una de esas heroínas. Cuando sus preocupaciones fueron ignoradas por Theranos, se fue de la empresa disgustada, pero temía que ese invento pusiese en riesgo la salud de todo el mundo. Por ello, Erica alertó a los reguladores sobre lo que estaba ocurriendo a puertas cerradas. Even though it was scary and it was nerve-wracking, and at that time Theranos was at least threatening to sue me, and they were following me to sort of intimidate me and to not speak up against them. It's just that they needed to stop doing this thing, right? They needed to stop testing on patients, and that the truth needed to be uncovered. El escándalo mediático que rodeaba el nombre Theranos había levantado tanto revuelo que la FDA y la CNAs obligó a la empresa a someter a todos sus dispositivos patentes a una supervisión por pares. Y tal y como muchos denunciaron, todo se trataba de una farsa. Ningún dispositivo que casi se ponen en las casas de todo el mundo era capaz de hacer lo que Elizabeth prometía. Los reguladores actuaron contra ella, cerrando los laboratorios Theranos y prohibiendo así las pruebas médicas después de descubrir el fraude masivo. La compañía, que alguna vez estuvo valorada en $9.000 millones, ahora valía cero. En agosto de 2021 se dio comienzo a un proceso judicial contra Holmes y algunos de sus socios, por el cual la estafadora Silicon Valley fue juzgada en un tribunal federal por 11 cargos de fraude. La sentencia, publicada finalmente en 2022, condenaría a Holmes por 4 cargos de estafa a inversores, 3 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. El jurado, no obstante, sorprendentemente, dictaría su inocencia ante los cargos de fraude a los pacientes. En noviembre de 2022, tras 5 años de dilatación del proceso judicial, la mujer que había sido comparada con Steve Jobs fue condenada a más de 11 años de prisión y a compensar a sus inversores con más de $450 millones. Ahora muchos se preguntarán cómo es posible que una chica de apenas 19 años construyera un imperio tan grande en tan poco tiempo. Pues el truco se basaba en la imagen que Elizabeth mostraba a través de la inteligencia maquiavélica. Es decir, su voz, su ropa y su aspecto físico contribuyeron a ocultar la mentira. Su vestimenta siempre recordaba a algo y a alguien. Lo primero, al éxito, que está ligado a lo segundo, a aquel que también quería revolucionar el mundo. Incluso su voz y su mirada fueron altamente percibidas por el público, generando esto en ella una marca personal. Y como acabo de mencionar, todo a través de la inteligencia maquiavélica. El supuesto de la teoría de la inteligencia maquiavélica o emocional postula que el factor con mayor peso dentro del desarrollo del cerebro es la competición social a lo largo de la evolución humana. Es decir, esto significa que aquellos individuos con más habilidades sociales tenían más capacidad para sobrevivir. Concretamente, estas habilidades consideradas como maquiavélicas hacen referencia a conductas sociales como la capacidad de mentir, la picardía y la perspicacia. Es decir, los sujetos más astutos y con más habilidades sociales conseguían mucho mayor éxito social y reproductivo. Incluso un estudio demostró que cuando una persona miente muestra lo que se llama supresión del parpadeo. Esto quiere decir que la persona se concentra tanto en la mentira que altera los patrones naturales del parpadeo. De ahí esa mirada fija y penetrante de Elizabeth que tanto llamaba la atención. Y esto siempre iba acompañado en las entrevistas de una voz masculina, imponente, un tono grave, muy profundo, una voz barítono y al parecer falsa. Varios empleados y amigos de la joven aseguraban en los medios de comunicación que Elizabeth empezó a fingir su voz estando en Theranos. Y es cierto que es muy diferente que la de antes. So dehumanizing that
It's an incredibly emotional process. So Y esto podría indicar un deseo por parte de la joven de querer llamar la atención con una voz casi masculina en un rostro que no es coherente con esta. Algo que también fue concluido en un estudio, en el que se descubrió que el tono influye en las impresiones, que la percepción del rostro evidencia las diferencias en el juicio de las voces agudas, medias o graves, y que la credibilidad dirige las evaluaciones. Incluso un tono grave muestra más seguridad y veracidad en la persona que un tono agudo, que al contrario el primero provoca gracia. Ahora, el peligro de mentes como la de Elizabeth Holmes es que se creen visionarios dispuestos a hacer lo que fuera necesario para triunfar, y esto se puede ver en ese momento que, a pesar de saber que las pruebas del dispositivo salían mal, ella continuó hacia adelante, sin importarle los informes fallidos que le presentaba su equipo de trabajo, y tanto fue así que Theranos recurrió en gran medida a los acuerdos de confidencialidad y a las amenazas de litigios para mantener a la gente callada, incluso a los miembros de la junta directiva, y eso con la excusa de que así se evitaba que se filtrara información y le salieran imitadores. De esta forma, Elizabeth podía engañar abiertamente a los clientes e incluso a los empleados con análisis de sangre falsos y visitas guiadas engañosas, porque sabía que nadie iba a hablar. Los departamentos internos no podían interactuar y la comunicación entre ellos era limitada. Los empleados solo sabían verdades parciales y muchas mentiras. Y esto ya nos da una idea de un trastorno de personalidad narcisista. La falta de empatía que se manifiesta en el narcisismo estaba muy presente en su conducta, que hubiese sido de aquellos pacientes con un diagnóstico no ajustado a la realidad sobre su salud. El interés también se presenta. Siempre se codeaba de gente con alto poder económico que invertían en su proyecto y que en verdad fueron engañados porque no conocían los resultados fallidos de aquel dispositivo. Al igual que también estuvo presente su afán de poder y éxito, de que la vieran como algo que no era, la nueva revolucionaria y mujer que cambiaba el mundo. Elizabeth Holmes cumplió el sueño de su vida. Soñaba con ser multimillonaria, famosa y una revolucionaria como Steve Jobs. Y lo consiguió. La parte B de la historia es que lo hizo con un producto defectuoso, que ocultó cuando ya estaba en la cima de la fama. Ahora lo que nunca sabremos es que, si su deseo en un principio era cambiar el mundo con su invento, pero su complejo de grandiosidad lo impidió al no aceptar los fallos técnicos del dispositivo, o si en verdad este nunca le importó tanto, y solo fue una herramienta más empleada para llegar a lo más alto, y así alimentar el monstruo de afán y poder que llevaba dentro. Sin duda, la inteligencia social que mostraba Elizabeth no se suele ver fácilmente en alguien, y en tal caso que lo sea, la historia nos ha demostrado que esa inteligencia suele ir acompañado de un rasgo de la personalidad de la persona que busca un propósito personal, y menos mal que su propósito no se cumplió. Si no, estaríamos hablando del mayor atentado contra la salud mundial que ha existido. Imagínense que alguien comienza a tratarse por años de una enfermedad que en verdad no tiene por un diagnóstico errado, ni pensarlo es bueno. Bueno, ¿qué piensan de esta historia que sin duda supera la ficción? Yo creo que todos hubiésemos hecho lo posible para tener una unidad de esta en nuestra casa para controlarnos la salud. ¿O creen que no? ¿Hubiesen dudado de ello y hubiesen optado por el método tradicional? Pues nada, déjenlo en la caja de comentarios que les leo. Y nada, si les ha gustado el vídeo, pues ya saben, dejen muchos likes y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli. Y si aún no lo sabías, pues te cuento que ya se publicó mi nuevo canal de YouTube en el que te cuento y analizo los personajes e historias más impactantes del cine desde la ciencia. Por si les apetece echar un vistazo, suscribirse y seguirme por ahí también. Recordarles también que existe un canal de WhatsApp que les dejo abajo en la descripción por si quieren estar actualizados sobre las cosas del canal y de mi día a día. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short. Dicho esto, nos vemos las caras la próxima semana. Sean felices y portaos muy bien.